Bienvenidos a este programa de EDATV. En esta oportunidad tenemos a Jesús Ángel Lorenzo, un abogado especializado en la violencia de género. Violencia de género me cuesta un poco hablar en estos términos porque sabemos muy bien que la violencia no se parcializa por un sexo u otro. Bienvenido a los estudios de EDATV, Jesús. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado. Hoy vamos a hablar aquí con Jesús un poco de cómo lleva los casos, em, de qué es lo que más, cuáles son los casos que más llegan a su despacho y si es cierto esto de las denuncias falsas, si se le ha presentado alguna denuncia falsa, cómo lo llevan, cuáles son las ayudas del Estado cuando los roles cambian, cuando el que sufre la violencia es el hombre y no la mujer, o viceversa. Y también lo más importante, cómo quedan los niños dentro de todo este conflicto legal. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día, Jesús. Uf, has hecho muchas preguntas en 10 segundos, o sea, nos podemos tirar aquí todo un año hablando de estas cosas. Vamos a empezar por lo de las denuncias falsas. Las denuncias falsas existen, son un hecho, son una realidad, y quien diga que es mentira, pues no conoce la realidad. Yo no considero que la estadística de la Fiscalía sea cierta en cuanto a las denuncias falsas. A ver, la Fiscalía no miente. Tenemos que empezar por ahí, ¿vale? La Fiscalía, lo que consta, ese 0,02% o 0,0002%, lo que refleja no son la cantidad de denuncias falsas existentes realmente. Lo que refleja son la cantidad de mujeres condenadas por un delito por un delito de denuncia falsa que hay condenada, es decir, lo único que reflejan son las condenas. Es decir, si utilizáramos la misma táctica en cuanto a las denuncias de violencia de género, podríamos decir, en vez de decir que hay 130.000 denuncias, podríamos decir que hay 20.000 hombres condenados por violencia de género porque los otros 100.000 o 110.000 son absueltos o la causa es archivada. ¿Podemos entender que esas 100.000 o 110.000 denuncias al año que hay archivadas son denuncias falsas? No. Habrá denuncias que son verdaderas, pero que no se han podido probar los hechos que han denunciado. Y luego, por supuesto, dentro de esas 100.000 denuncias, habrá muchas denuncias falsas. Tengo constancia de que existen denuncias falsas porque lo vivo todos los días. O sea, es que es un hecho. Llegas al juzgado, una mujer denuncia una cosa, se presenta un testigo y dice que es completamente distinto que lo que ha sucedido, pero siendo una amiga suya. Te voy a poner un caso muy particular, ¿no? Detienen a un señor, voy allí y dicen que la mujer mantiene que se le ha encontrado en un parque y que en cuanto le ha visto, él la ha visto a ella, pues entonces él la ha lanzado una botella. Ella presenta a una testigo que es su amiga y en ese momento la testigo dice, no, los hechos no sucedieron así. Fue ella la que le vio que estaba con otra chica y entonces ella le lanzó una botella. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento el magistrado paró el interrogatorio, se dejó de grabar y entonces el fiscal y el juez le dijeron a la abogada de la acusación particular, hasta aquí hemos llegado. Dedujeron testimonio, es decir, ¿la imputó el juez o el fiscal un delito de denuncia falsa a la mujer? No. O sea, eso es una denuncia falsa y ahí queda. O sea, nadie hace nada. ¿Por qué no se persiguen esas denuncias falsas, que son claramente falsas? Pues porque entendemos que tanto el fiscal como el juez tienen instrucciones de no hacerlo. Lo entendemos, es una presunción nuestra, no tengo pruebas de ello. Pero claro, todos nos acordamos de una frase que dijo un político muy conocido, que dijo, ¿la fiscalía de quién depende? Pues eso. Perdona que te interrumpa, aproximadamente al mes, ¿cuántas denuncias falsas puedes llegar a tener o has tenido? ¿Cuál es más o menos el número de denuncias falsas que puedes tener por mes? No te puedo decir el número de denuncias falsas. A ver, de las acreditadas por el Ministerio Fiscal condenada a la mujer como denuncia falsa, ninguna. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen dinero. A ver, te explico el problema que tenemos aquí. Un hombre no solamente denuncia una vez por una denuncia, no le denuncia una vez. O sea, hay muchas veces que le denuncian una primera vez
Entonces el cliente se gasta el dinero que se tiene que gastar en el abogado y normalmente suele haber también un procedimiento familiar, es decir, ya tiene dos procedimientos judiciales. Tiene un procedimiento judicial en el que se gasta el dinero de la familia y luego de la violencia de género. Luego le vuelven a denunciar otra vez y entonces él ya está pidiendo dinero. O sea, ya no tiene más dinero, la gente joroba, todos vamos al día y entonces los abogados no somos especialmente baratos. ¿Va a interponer él una querella contra la mujer por una denuncia falsa? Pues no, no lo hacen. Lo primero porque no tienen medios económicos y lo segundo porque cuando todo esto termina, pues entonces lo que quieren hacer es olvidarse de todo. Te voy a poner otro caso, me estoy acordando del último que fue la semana pasada. Estamos en el juzgado y entonces es que es pavoroso, ¿no? Aportan, dicen, la señora dice que él se ha presentado allí, que se ha puesto a gritarla, insultarla y demás desde la ventana. Vale. Bueno, presenta a un testigo y ese testigo aporta un audio en el que supuestamente, o sea, una grabación de audio sin imagen, cuidado lo que te estoy diciendo. Y entonces pone en el audio, yo digo, señoría, que este no es mi cliente. Y la juez dice, ¿cómo? ¿Cómo? La misma juez dice, ¿puede volver a poner el audio? Pone el audio, entonces se acerca a la juez así un poco y me pregunta, letrado, su cliente es español, ¿verdad? Le digo, de Vallecas, señoría, mírelo. ¿Por qué me preguntó eso la juez? Porque la denuncia era tan burda que se oía hablar a una persona con acento latinoamericano. O sea, eso es una denuncia falsa. Está claro que no es mi cliente. Me estoy explicando. O sea, me río, pero claro, en ese momento no te ríes y tu cliente tampoco se ríe. Se ha pasado 2 noches en una comisaría, detenido en un calabozo y te ha tenido que pagar. Claro. O sea, eso es una denuncia falsa. Decididlo vosotros. Pero así también como hay denuncias falsas, también hay denuncias que son ciertas. Buah, hay muchas denuncias que son ciertas, por supuesto. Y cómo, cuéntanos un poco sobre eso, porque también no podemos negar una realidad que muchas veces hay personas que caen en el error de decir la violencia de género no existe cuando hablamos, los términos, porque es violencia, al fin y al cabo, venga de donde venga, es un acto violento. Sin embargo, sí existen hombres violentos y mujeres violentas, eso es una realidad que no se puede negar, y pues obviamente hay agresión por parte de un hombre hacia una mujer como puedes tener también agresión de una mujer hacia un hombre. Cuéntanos un poquito sobre ese tipo que iban en el grupo de las preguntas que te hice al iniciar. A ver, las denuncias de mujeres que han sido agredidas por hombres existen y muchas de ellas son verdad. Te puedo poner varios ejemplos. Pero me gustaría, en este caso, hablarte de una cosa muy importante, ¿vale? Que es que se omiten en todos los medios de comunicación, de estos estatalizados y que viven de la publicidad institucional, o entiendo yo que viven de la publicidad institucional. Entonces, ¿cómo te lo explico? En todos los casos de asesinato, de intento de asesinato o de homicidio que yo personalmente he llevado, en todos, repito, en todos, había o una enfermedad mental de por medio, o una enfermedad mental y drogas, o solamente drogas. Cuando hay una enfermedad mental, te estoy hablando de patologías como esquizofrenia, patología dual. La patología dual consiste en una patología psiquiátrica, como puede ser el trastorno bipolar, y consumo de drogas. Es decir, la patología dual se conjuntan, están las dos cositas metidas. Un trastorno mental y esto. Entonces, un enfermo mental eh, pues tiene esas posibilidades, tiene más posibilidades de que cuando tiene un desequilibrio ejerza un acto violento. Puedo hablar de un caso muy particular. Un hombre se quería suicidar y entonces se quería suicidar y como se quería suicidar aprovechó que su pareja estaba durmiendo y la estranguló. Eso es un asesinato. Por supuesto que eso es violencia de género, pero en todos los medios de comunicación se omitió que este hombre tenía esa enfermedad, tenía una enfermedad psiquiátrica. De hecho, este hombre luego en prisión se suicidó. Es impresionante, ¿no? O sea, es el drama que existe aquí.
Entonces, no solamente se suicidó este hombre. Tú imagínate que está muerta la mujer y el hombre. Un absoluto drama. Pero nadie dice que existen las enfermedades mentales. Nadie habla de esto y lo que hay detrás de los asesinatos. Es que eso es un comportamiento eh, que puede tener cualquier ser humano, independientemente de su sexo, ¿no? Y eso es lo que también intento tratar de hacer ver un poco a las personas, y es que no es porque sea hombre es que cometió el asesinato, ni porque odiara a la mujer, sino porque ya venía con una condición, en este caso psiquiátrica o en otros casos de adicción, como lo estás mencionando. Lamentablemente esto es lo que no dicen en los medios de comunicación y tampoco lo dicen las autoridades, porque si se hace un registro, no sé, ese registro existe, algún registro donde diga eh, que asocie una cosa con la otra. Yo no lo he visto. Yo creo que eso se está ocultando. Yo no lo he visto y de hecho hay que tener en cuenta una cosa también y aprovecho a denunciarlo ya que me dais voz, ¿vale? En las prisiones tenemos un grandísimo problema. Hay muchísima gente que está internada en un centro penitenciario que tiene enfermedades mentales y que no está recibiendo el tratamiento adecuado. O sea, bien por falta de medios, bien por cualquier otra cosa. Esa persona la metemos en un centro psiquiátrico después de haber cometido un crimen muy grave, como un asesinato, un intento de asesinato o algo así. Entonces, cuando salga del centro penitenciario, esa persona no ha recibido un tratamiento, no se ha aprovechado ese tiempo a curarlo. O sea, yo creo que deberíamos invertir muchos más medios en intentar curar a las personas. Hablabas de asesinatos y de agresiones graves de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Como te he puesto antes un ejemplo de un hombre hacia una mujer, si quieres ahora te pongo un ejemplo Por de una mujer favor. hacia un hombre. Pero esto es escabroso, cuidado lo que os voy a contar. Y luego que nos cuentes eso, para no interrumpirte y seas tú el que lo complete la información, nos vas a contar también cómo los medios llevaron una noticia y la otra, cómo llevan un asesinato cuando proviene de una mujer y cómo lo llevan cuando es en manos de un hombre. Vale, perfecto, os lo cuento. Entonces empezamos con el intento de asesinato de la mujer hacia el hombre. Esto es muy grave, o sea que sentaros todos y tener paciencia, ¿vale? Esto es un hombre que lo deja con una mujer y entonces la mujer pues no asume la ruptura. Hay muchas mujeres que no asumen la ruptura, como hay muchos hombres que no asumen la ruptura sentimental. Llega la mujer a la casa del hombre y entonces empieza a tocar el timbre. El hombre no la quiere dejar entrar, pues por sus razones, porque no la quiere dejar entrar, pero al final, debido al escándalo que genera ella en el portal y la calle, pues la deja entrar a la vivienda. Ella se da cuenta que ha habido allí otra mujer con este hombre, coge un cuchillo y le persigue hasta que da caza con él en el rellano de la escalera. Le clava el puñal varias veces y lo deja inconsciente. Gracias a Dios no lo mata. Pero ¿sabéis qué pasó en ese momento? O sea, en ese momento llega la policía y lo detiene a él, porque ella dice que ha sido agredida. Los hechos reales son estos que os estoy contando porque ya está la sentencia. O sea, lo detienen a él y según los policías le leyeron los derechos. ¿Cómo le pueden leer los derechos los policías si este señor fue directamente internado en un hospital y le operaron de urgencia y estuvo varios días inconsciente por el apuñalamiento que había sufrido? Pero no queda ahí la cosa. Llegamos al juzgado y, por supuesto, se juzga en el juzgado de violencia sobre la mujer. Las primeras declaraciones son en el juzgado de violencia sobre la mujer. La mujer dice que ha sido agredida, pero el hombre está siendo hospitalizado a vida o muerte. O sea, está siendo operado a vida o muerte y está ahí, ¿no? Y entonces coge el juez y le otorga, aun habiendo apuñalado ella al hombre y está el hombre debatiéndose entre la vida y la muerte, le entrega la custodia, le da la guardia y custodia de los menores a la mujer. Impensable. Si eso lo hace un hombre, al hombre le quitan inmediatamente a los niños. Pero ahí el juez le otorgó la custodia a ella. O sea, hasta que el hombre se recuperó y demás. Cuando el hombre se recuperó, tuvimos que demostrar que él, cuidado lo que estamos diciendo, tuvimos que demostrar que él no había hecho nada hacia ella. Y entonces se archivó al final la causa después de mucho luchar contra el hombre y se siguió contra ella. Hoy en día la mujer ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Madrid. Pero cuidado, tuvimos que demostrar que el hombre no había hecho nada. Porque en cuanto hay una agresión, lo que se entiende es que ha sido el hombre el agresor y la mujer la víctima. Qué increíble. ¿Cómo os trata a los medios de comunicación una cosa y la otra? Pues todos los medios de comunicación se hace eco cada vez que hay una mujer asesinada.
Los medios de comunicación, no sé por qué, pero muchísimas veces no se enteran cuando pasa al revés. Por eso, porque siempre hablan de violencia de géneros del hombre hacia Hacia la la mujer. mujer y nunca mencionan los casos que son al revés. Y en todo esto, ¿cómo quedan los menores de edad? Los niños, ¿cómo quedan? Pues bueno, vamos a decir varias cosas. Si me dejas, te cuento una cosa muy importante que sucedió una vez, ¿vale? Todos los medios de comunicación hablan de que la mujer está protegida, de que hay muchísimos recursos para las mujeres y cuando un hombre asesina a una mujer, pues ahí vemos que está actuando el fiscal, que actúa en todos los casos, y luego empiezan a aparecer por ahí un montón de abogados, ¿no? El abogado de la Comunidad de Madrid, el abogado de la Generalitat, de donde sea, o sea, el abogado del Estado de la comunidad autónoma que corresponda. Vale, no sé por qué. Porque ya está el fiscal que hace una labor encomiable y son auténticos especialistas y de verdad que lo saben hacer muy bien. ¿Vale? Y entonces aparecen esos como acusación particular y luego los demás abogados. En el primer caso que te he puesto del hombre que se suicidó en prisión, en cuanto se suicidó el hombre en prisión, termina la responsabilidad penal. Claro, si ha fallecido el asesino, pues entonces ya no hay responsabilidad penal. ¿Alguien ayudó a esa hija? No. ¿Alguien siguió el fiscal, el abogado del Estado, alguno de todos esos abogados que aparecía por allí, puesto por alguna institución, bueno, asociaciones de estas, claro, como acusación particular, un montón? Entonces, ¿alguno de esos siguió luego y solicitó una indemnización para la hija? No. El único que solicité la indemnización para la hija fui yo, que era el abogado que defendía los intereses de la hija. Entonces, esa hija que encima asesinaron a su madre, me ha tenido que pagar a mis honorarios. Hemos conseguido una indemnización de 150.000 euros y me ha tenido que pagar mis honorarios. Es decir, todo esto de que las mujeres son ayudadas por las instituciones no es verdad. Es mentira, no se necesita. Todo esto es una parafernalia. Solamente con la figura del fiscal sería suficiente. Es parte de una campaña política, al fin y al cabo, porque si te pones a ver, como lo estás diciendo, se acaba el hombre, no hay enemigo a quien señalar, no hay a quien culpabilizar, ya la mujer no está. ¿Y dónde quedan los menores? Y esto pasa tanto en este caso que es gravísimo además, porque se supone, ¿a quién le queda esa niña? Pues esa niña, nadie, ya es mayor de edad, ella puede pedir, ella puede hacer de todo, pero volvamos a otros casos. Hay un artículo que han creado hace poco, que es el artículo 94 del Código Civil. Ese artículo dice que en el momento que haya uno de los dos progenitores metidos en un procedimiento de violencia, bien de violencia de género, bien de violencia doméstica, la violencia de género es del hombre hacia la mujer, la violencia doméstica es todo lo que sucede en el ámbito familiar, ¿vale? Entonces, que claro, que ya que la persona que esté siendo investigada por ese delito no le corresponde la custodia. Eso no se ha hecho así, o sea, eso es una ficción. Realmente se ha hecho para que todos los hombres que son denunciados por violencia de género no puedan ver a sus hijos. Yo tengo un montón de clientes que llevan más de un año sin ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque reciben una primera denuncia, la archivan, reciben otra segunda denuncia, la archivan, todas estas de violencia de género. ¿Y qué es lo que está últimamente de moda? Después de las denuncias de violencia de género que han archivado varios de los juzgados, ponen una denuncia por abusos sexuales a los menores. ¡Bomba! Ahí estalla la bomba. ¿Qué Gravísimo. juez no va a parar esto? Pero bueno, en cuanto si en alguno de los anteriores casos hubieran puesto una orden de alejamiento sobre la mujer, ya no procede tampoco que el padre tenga un régimen de visitas con los menores. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la violencia con la mujer y la violencia con los niños? Ya sé lo que dicen todas estas políticas que salen todos los días y que viven del género, ya lo sé lo que dicen, ¿vale? Que ningún maltratador es buen padre, eso es mentira. Tenemos un caso muy importante que ha sido la pequeña Olivia, que la asesinaron en Segovia. Entonces, el padre, Eugenio, fue condenado por violencia de género. ¿Con quién estaba mejor la niña? ¿Con el padre que fue, según la audiencia, según los tribunales, condenado por violencia de género, o con la madre? El padre nunca mató a la niña y la madre presuntamente la ha matado. Responderme. Una denuncia de violencia de género. Pasa muchísimas ocasiones que existen discusiones por la custodia de los menores. La mayor parte de las denuncias vienen por esto. Entonces, si yo le insulto a la mujer, si le digo, eres una mala pécora, pero con otras palabras, eso es violencia de género. Pero le puedes estar diciendo, eres una mala pécora,
porque no me dejas estar con los niños, porque me estás impidiendo ver a los niños, que está muy de moda, ¿vale? Eso de que las mujeres cogen, ocultan al niño, no se lo dejan ver hasta que sale la sentencia, y entonces sale la sentencia y te dicen que como no has tenido contacto con el niño durante un año porque te lo ha impedido tu ex, pues que entonces que no te corresponde la custodia compartida y que encima tienes que ver como castigo, encima de no haber podido ver a tus hijos, te ponen un castigo, que es ver a tus hijos en el punto de encuentro. ¿Quién está protegiendo a esos niños que no han podido ver a sus padres durante un año? ¿Quién le explica a esos niños que su padre no lo han abandonado? Porque yo tengo muchos clientes que sus hijos están en tratamiento psicológico porque consideran que sus padres los han abandonado. Hombre, es que tú tienes un padre y al día siguiente, no sabes por qué, tu padre deja de aparecer, ya no está ni en tu vida, ni en tu casa, ni en el colegio, ni nada. Y tu padre no se puede relacionar contigo, porque a esa que has llamado mala pécora, como has dicho que eres una mala pécora, con otras palabras a lo mejor más malsonantes, pues entonces esa mujer tiene una orden de protección y no va a permitir que ni tú ni tus familiares vean a tu hijo. ¿Por qué? Porque es una táctica procesal, si lo utilizan todos. Ya sabemos lo que hay en los despachos de abogados. Hay algunos despachos de abogados que presuntamente siguen siempre la misma táctica, ¿vale? Entonces, ¿quieres un divorcio? Uy, lo sé porque a mí me lo han propuesto clientes, mujeres. Entonces han llegado a mi despacho y me dicen, no, es que en este despacho me han dicho que si yo le denuncio por violencia de género, por una orden de alejamiento, entonces ya no van a ver a mi hijo, ya no va a estar en contacto y la custodia me da para, o sea, es para mí. Viene el momento que me dices una mujer, me levanto y le digo, te acompaño a la puerta porque te tienes que ir. O sea, en mi despacho no hay denuncias falsas, en mi despacho nos oponemos a que haya denuncias falsas, pero hay otros que lo hacen. Entonces, es que es muy sencillo. Hay una frase por ahí buenísima. Todo hombre es un maltratador si sabes dónde tocarle. ¿Cómo no lo vas a ser? ¿Me explico? Si te están impidiendo ver a tu hijo durante un año, al final pierdes la calma y le pegas un bofetón. Aquí hay dos cosas importantes. Primero es que estos que defienden tanto a las mujeres y dicen y ponen estas leyes que lo que hacen es realmente, em, personalmente lo creo así, es eh, de una u otra forma suprimir a las mujeres que sí hacen denuncias ciertas porque hacen que la gente pierda el tiempo, que las autoridades pierdan el tiempo en estas denuncias falsas. Pero aparte de esto está el tema de los niños, que si son estos los que promueven la defensa de las mujeres, eh, suponiendo una supuesta igualdad, que desde un sentido común tú dices, si necesitas más derechos y más privilegios y más tal, es porque no hay algo que no está bien, ¿no? Se supone que somos iguales porque necesitas más privilegios, más beneficios que el sexo opuesto. Pero eso por una parte, ya. Pero por otra parte es quién sale a defender a esos niños que se ven afectados psicológicamente por todo lo que tienen que vivir, porque una cosa también es lo que dices y otra que no hemos comentado es lo que la madre le puede decir a ese niño sobre el padre y cómo eso le puede afectar también a lo largo de su vida. Eso ya está demostrado. O sea, eso está demostrado que aquí dice que no existe la alienación parental, pero la alienación parental existe. O sea, eso de meterte cosas feas del otro progenitor en la cabeza está a la orden del día. Pero me gustaría ir a algo más importante que acabas de tocar. ¿Quién protege a los niños? Hoy en día nadie. ¿Existe igualdad? Mentira. Si quieren igualdad, si quieren igualdad real de las mujeres con los hombres, vamos a poner la custodia compartida. Vamos a poner el ejemplo, mi ejemplo personal, ¿no? De todos en nuestras familias, pues alguna vez tenemos alguna discusión con nuestras parejas. Entonces yo le digo a mi mujer, tú no te preocupes que yo nunca voy a luchar por el niño. Y me dice ella, no, no, si la que va a pedir la custodia compartida soy yo. No es porque no quiera a mi hijo, es porque ella es una profesional independiente que también trabaja y entonces dice, aquí hay igualdad para todos. O sea, verdadera igualdad es la custodia compartida. Tú tienes a tu hijo una semana y yo lo tengo otra semana. Y entonces los dos lo cuidamos por igual, los dos reducimos nuestro tiempo de trabajo, reducimos nuestro tiempo de ocio por cuidar a nuestro hijo. Pero ¿por qué ningún gobierno pone la custodia compartida? Por ley. Pues no lo pone ningún gobierno por ley porque entiende que pierden el voto feminista. Entonces, ningún gobierno está protegiendo a los niños. Todo esto es una ficción. Si quieren proteger a los niños de verdad, ya sea PP, ya sea PSOE, ya sea Podemos, ya sea Vox o ya sea Ciudadanos o quien exista, porque no sé qué más partidos existen, pues entonces que pidan la custodia compartida, que hagan una ley para empezar. Si ponemos la custodia compartida por ley, lo primero que evitamos son muchísimos conflictos.
O sea, vamos a poner una custodia compartida, protegemos a los menores, que los menores, ya ha dicho el Tribunal Supremo y todos los estudios, que tienen que seguir teniendo un papá y una mamá, ponemos la custodia compartida para empezar, y luego, quien se oponga a la custodia compartida, demuéstreme por qué. O sea, demuéstreme por qué este señor no le procede a la custodia compartida, ¿no? ¿Qué pasa? Tiene una enfermedad mental, es mala persona, ha pegado al niño. No. Pero eso nadie está protegiendo a los niños. Y estos son los verdaderos perjudicados de todos estos conflictos familiares. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué las mujeres piden la custodia para ellas? No es porque quieran estar con el niño. Lo que hay detrás de todo es pasta siempre, es dinero. ¿Por qué? Quien se queda con el niño se queda con la vivienda y además de quedarse con el uso de la vivienda hasta que cumpla los 18 años, le corresponde una pensión de alimentos. Es decir, ella paga la mitad de la hipoteca, el marido se va de la casa, sigue pagando la mitad de la hipoteca y encima de una pensión de alimentos de la que no tienes que decir qué estás haciendo con ella. Es decir, a ti te dan una pensión de alimentos, imagínate, 500, 1000, 2000 euros de pensión de alimentos, entra en tu cuenta bancaria y tú como mujer, tú y yo somos marido y mujer, te separas, yo te doy 2000 euros de pensión de alimentos y tú haces lo que te da la gana con ese dinero. No tienes que justificar nada de lo que has hecho con ese dinero. Imagínate, claro, o sea, tienes una paguita y encima vives en tu casa y Claro. el otro debajo del puente o con sus papás, como están muchos. Hay muchos hombres, claro, ganas 2000 euros, te ponen una pensión de alimentos de 500 euros, más pagas otra, más pagas la pensión de alimentos de 500 euros, más la hipoteca, 500 euros, para vivir, más no sé qué, te quedas con 300 euros, ¿qué haces? Pues te vas con tus padres. Tenemos a hombres con 50 años viviendo con sus padres que tienen 80. Es increíble cómo esto afecta, ¿no? Y cómo afecta al núcleo de la sociedad en términos generales, porque digamos, esta oleada de conflicto familiar que se está viendo muchísimo, además, que parece que no, pero sí, yo creo que es algo que se siente y que se vive día a día, y lo dirás tú que en tu despacho recibirás cuánta gente a diario, ¿no? Por este tema, y esto tiene repercusiones más adelante, sobre todo de esas denuncias que son las más fuertes. Pero ahora bien, ahora con el cambio de género en el documento de identidad tras la aprobación de la ley trans, eh, ¿los hombres se benefician de esto? ¿Pueden saltarse todo este malestar que tienen que atravesar los que sufren denuncias falsas y quizás salirse con la suya los que de verdad sí han cometido algún delito hacia una mujer? Yo solamente te puedo contar la realidad de los hechos. Hoy es miércoles. Hoy, miércoles, acaba de ser aprobada la ley, ¿eh? Tengo a 3 hombres ya, clientes del despacho, que han pedido cita y han conseguido en el registro civil para hacerse mujeres. 3 clientes que han sido denunciados por violencia de género y que tienen problemas con sus ex, y como están hartos de todo esto, pues casualmente ahora los 3 se van a hacer mujeres. ¿Qué es lo que van a conseguir? Ya no va a haber más denuncias de violencia de género. O sea, ¿es un troleo hacia la ley? Bueno, yo entiendo que sí, que lo están haciendo como troleo. O sea, lo están haciendo para demostrar que esta ley es una aberración, pero las máximas perjudicadas de toda esta ley vais a ser vosotras las mujeres. Os voy a poner unos ejemplos, ¿vale? Muy sencillos. Oposiciones para bomberos. Las pruebas físicas son muy duras. Tiene que haber plazas reservadas para mujeres. Oposiciones para la Guardia Civil, oposiciones para la Policía Nacional. Las pruebas físicas son distintas para los hombres y para las mujeres. Claro, todo hombre que a partir de ahora sea mujer, entiendo que irá a esas oposiciones como mujer. Entonces, todas esas plazas que están reservadas para las mujeres, es más que probable que las pruebas físicas tengáis más problemas vosotros para superarlas. Todas esas plazas, está claro que yo no, porque yo no hago deporte. Cuando era joven sí, pero todo el que se esté preparando para eso es más fácil para un hombre superar las pruebas físicas para el ejército, para la Guardia Civil, para la Policía Nacional, que para vosotras. Luego, hombre, otra cosa, vamos al terreno económico, ¿no? Hay muchas subvenciones para mujer emprendedora. Claro, todo hombre que ahora mismo sea mujer, pues podrá acceder a esas subvenciones para mujer emprendedora. Entonces, ¿dónde os ha dejado a vosotras? Y hay algo mucho más grave, Jesús, esos hombres vamos a poner aquí un escenario muy dramático, pero que puede ser real porque todo puede pasar. Un agresor sexual que se haya visto beneficiado ya por la primera ley de igualdad y haya quedado en libertad o esté pronto a quedar en libertad. Sale de la cárcel y se vuelve mujer en el registro civil y vuelve a reincidir o por lo que sea agarran a cualquier hombre que por agresión sexual y después quiere hacerse mujer.
primero, no sé si lo puede hacer y segundo, iría a una cárcel de mujeres. Ese es un gran dilema. Pero claro, hay países que ya están más avanzados que nosotros, ¿no? Vamos a tomar los países que son más avanzados que nosotros. Ya ha habido en otros países que agresores sexuales han tenido ese caso y les han tenido que recluir en un centro penitenciario para mujeres. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que han violado a sus propias compañeras de celda. O sea, es que la que se nos puede venir encima es gorda. O sea, es que la que viene encima es muy grande, porque yo voy mucho a los centros penitenciarios y entonces ya ves allí a mucho, hablo de centros penitenciarios, de prisiones para hombres, que ya tienen el pelo largo, que tienen senos postizos, no sé qué, no sé cuántos, claro, eso, pero tienen pene. La próxima vez que van a ir a una prisión de mujeres, van a estar cómodas las mujeres que estén recluidas en esos centros. Y no solamente eso, sino que hay muchos centros penitenciarios de mujeres que hay niños pequeños, que hay bebés. ¿Van a estar protegidos esos bebés de los depredadores sexuales? Cuidado, ¿eh? Cuidado la que viene, que no lo tenemos ahí en la cabeza. Es más grave de lo que muchos parecen, que hablábamos del troleo que pueden estar haciendo, porque también el registro civil colapsó con la cantidad de solicitudes de cambio de género, y puede ser sí por troleo, pero es que esto tiene unas consecuencias que van más allá de poder beneficiarte económicamente o legalmente en cualquier caso, sino que llega a esto y volvemos a otra vez, digamos que al punto de inicio. Quedan desprotegidas las mujeres que supuestamente tienen que verse beneficiadas por este conjunto de leyes y mucho peor, los más expuestos son los niños, en todos los casos. En todos los casos, pero es que la historia se repite y solo cambian los actores. Y en este caso, la historia se repite y ni siquiera van a cambiar los actores. ¿Por qué? Porque este mismo gobierno, ¿no? Este legislador que dijo que con la ley del solo sí o sí no se iba a beneficiar ningún depredador sexual, ya hay 600 presos que se han beneficiado de esta ley, ¿vale? Alguien sea mujer, a ver cómo revocas que ese hombre sea mujer. A ver cómo lo revocas. O sea, en el momento que alguien sea mujer, que un hombre sea mujer, eso yo creo que ya no lo va a cambiar nadie. ¿Qué le va a decir? Que ya no es mujer, que ha dejado de ser mujer constitucionalmente, que le iba a avalar eso. Sí, esto es un tema y esto es, y se cuenta y no se cree, pero lamentablemente hemos llegado a esto, y hemos llegado a esto también porque, pues, lamentablemente, este es el gobierno que se tiene ahora actualmente en España y la casta política así lo ha hecho. Bueno, Jesús, se nos ha agotado el tiempo. Esta conversación ha estado súper interesante. Yo estoy segura que hemos podido hablar muchísimas más cosas, pero pues ya no disponemos de más tiempo. Será en otra oportunidad que vengas a visitarnos nuevamente al estudio y nos cuentes un poco más, a ver cómo va avanzando la ley trans y cómo les va a tus clientes, esos que pidieron la cita y que están a la espera de cambio de sexo, cómo se ven beneficiados por la ley del Ministerio de Igualdad. Muchísimas gracias por darnos voz y, por supuesto, le iré preguntando a mis futuras clientas qué tal ha ido esto. Muchísimas Bueno, gracias por sí. darnos voz. Un placer. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y pues será hasta un próximo programa en EDATV.